El aire viciado de la sala, con su pátina de formalidad rancia y olvido, parecía pesar sobre cada hombro. María Elena Rojas se aferraba a la dignidad en cada fibra de su ser, una armadura invisible contra la fría condescendencia que percibía. Se burlaban de ella, no con risas abiertas, sino con la insolencia sutil de miradas que pasaban de largo, de suspiros que cortaban el aire como cuchillos desafilados, de tonos que implicaban una superioridad inamovible. Una joven abogada, con su vestuario impecable y una sonrisa tan afilada como su bolígrafo, la había interpelado hacía apenas unos minutos, usando un tono que reservaría para un niño caprichoso o un anciano senil. Señora Rojas, había dicho, prolongando la final de su apellido, como si intentara descifrar un enigma de baja categoría, no creo que comprenda la magnitud de este proceso. María Elena, con la espalda recta y los ojos fijos, no respondió, solo permitió que su mirada tranquila, pero penetrante, se posara sobre la joven, un peso silencioso que por un instante, y solo por un instante, pareció incomodarla. Los gestos en torno a ella eran elocuentes. Un oficial de la corte, apoyado en el marco de la puerta, se rascaba la nuca con desinterés. Un jurado mascaba chicle con la boca abierta, y el juez, aún ausente, dejaba su estrado como un trono vacío, esperando ser investido de su pompa habitual. Cada segundo de espera era un eco de la indiferencia que la rodeaba. Pero María Elena conocía esa indiferencia. La había respirado desde niña en los pasillos de instituciones que prometían justicia y entregaban juicio. Su cabello, recogido en una trenza pulcra, no revelaba la maraña de pensamientos estratégicos que se tejían en su mente. Su ropa modesta no gritaba sus logros, ni su posición. Y eso era precisamente lo que ellos no sabían, lo que no podían concebir. La sala, a pesar de sus lámparas opulentas y sus revestimientos de madera oscura, no era más que un escenario para una ceguera colectiva, un preludio a una revelación que rompería el silencio como un trueno. Su presencia era un ancla de verdad en un mar de percepciones erróneas. El tintineo monótono del reloj de pared marcaba el ritmo de una exasperación que no era la suya, sino la de aquellos que la subestimaban. La abogada joven, frustrada por la falta de una reacción airada, se aclaró la garganta. Señora Rojas, ¿ha consultado usted con un abogado? Su testimonio es crucial, pero la forma en que lo presenta. Dejó la frase colgando. Un reproche no verbal. María Elena se mantuvo inmóvil, observando el brillo metálico del bolígrafo en la mano de la letrada, notando cómo sus dedos se crispaban ligeramente, señal de una impaciencia que comenzaba a florecer. Detrás de la abogada, una fila de asistentes y pasantes susurraban entre sí, sus ojos desviándose hacia María Elena con una curiosidad teñida de escepticismo. Ninguno de ellos parecía ver más allá de la superficie. Una mujer de mediana edad, con rasgos latinos marcados por el tiempo y el trabajo, sentada en una silla incómoda que no cuadraba con la imagen de poder que la corte proyectaba. Su piel morena y sus manos, callosas por una vida de esfuerzo, no encajaban en el molde prefabricado de la élite legal. La sala de audiencias, con sus columnas imponentes y su emblema descolorido de la justicia, se sentía más como una jaula de cristal. María Elena cerró los ojos por un instante, no en resignación, sino para enfocar. Recordó la frase de su abuelo: la verdadera fuerza no grita, se siente. La paciencia era su arma más potente, su silencio una provocación calculada. Sabía que cada desprecio, cada mirada despectiva, cada comentario condescendiente, solo amplificaba el impacto de lo que estaba a punto de suceder. Este no era un juicio sobre ella, sino sobre el sistema que los había moldeado a ellos, un sistema que juzgaba la valía por la apariencia y la posición, no por la integridad
ni la verdad. La tensión era un hilo invisible que se estiraba entre ella y el resto de la sala, a punto de romperse. La abogada joven, cuyo nombre en la solapa era Elena Vargas, decidió intensificar la presión. Señora Rojas, su declaración inicial carece de la formalidad requerida. Entendemos su pasión, pero la ley exige precisión, no anécdotas. Elena sonrió, con una suficiencia que rozaba lo ofensivo. Los susurros entre los pasantes se hicieron un poco más audibles, risitas contenidas flotando en el aire. María Elena sintió una punzada de ira contenida, pero su rostro permaneció impasible. Mi declaración, dijo, su voz resonando con una calma inesperada, es la verdad. Y la verdad, señorita Vargas, no necesita adornos. Su respuesta fue concisa, cargada de una autoridad que parecía ajena a su apariencia humilde. Elena Vargas frunció el ceño, claramente descolocada por la serenidad de María Elena. La confrontación era un duelo de voluntades, y María Elena no parpadearía. El aire se hizo más denso. El silencio, ahora más respetuoso, contenía una anticipación palpable. Ella pensó en todas las veces que había sido subestimada, desde la pequeña oficina de campo en la frontera, donde su español era su mayor activo y su origen su mayor obstáculo, hasta las mesas de negociación donde su calma y su conocimiento de la realidad, no de la teoría, desarmaban a los más feroces adversarios. Una imagen fugaz de su padre, un inmigrante humilde que había levantado una vida de la nada, cruzó su mente. Él le había enseñado el valor de la discreción, la sabiduría de observar antes de actuar. La misma sabiduría que ahora le permitía ver el miedo en los ojos de Elena Vargas, un miedo apenas disimulado ante lo desconocido, ante una mujer que no encajaba en sus esquemas preconcebidos. La sala era un microcosmos, de un sistema que había aprendido a navegar, a veces rompiéndolo, a veces simplemente esperándolo. Un hombre de unos 50 años, de traje gris y con una bolsa de documentos, entró con paso rápido, disculpándose en voz baja. Era el fiscal principal del caso, el señor Davis. Elena Vargas se apresuró a su lado, susurrándole al oído. Davis miró a María Elena, y su mirada fue aún más despectiva que la de Vargas. Un fugaz destello de impaciencia cruzó su rostro. Señora Rojas, dijo Davis, su voz grave y autoritaria, nuestro tiempo es limitado. Entendemos que su presencia aquí es inesperada, pero debemos proceder. ¿Está usted preparada para la declaración formal o necesitamos solicitar una pausa para que su abogado la asesore adecuadamente? La pregunta era una afrenta velada, una insinuación de su supuesta incompetencia. María Elena asintió lentamente. Estoy preparada, señor Davis. No necesito asesoramiento adicional. La frialdad de su respuesta pareció sorprenderlo. Él se irguió, su postura de poder acentuada. Bien, entonces, procedamos. La acusación que usted presenta es grave y su base. Un leve roce de la manga de Elena Vargas detuvo su discurso. Ella le susurró algo, y la expresión de Davis se torció en una mezcla de frustración y aburrimiento. María Elena sabía que estaban discutiendo sobre el protocolo, sobre cómo deshacerse de ella lo más rápido posible. Los recuerdos de su juventud, cuando se presentaba como voluntaria en centros comunitarios, y la gente en el poder la desestimaba por su edad o su acento, inundaron su mente. Siempre había un Davis, una Vargas, alguien que ponía barreras invisibles, que cuestionaba su derecho a estar allí. Pero cada una de esas barreras solo la había hecho más fuerte, más decidida. La tensión se acumulaba, no en sus hombros, sino en el ambiente, como la estática antes de una tormenta. Cada minuto era una confirmación de la arraigada creencia de ellos, una creencia que María Elena estaba a punto de pulverizar. Un murmullo se extendió por la sala al anunciarse la entrada del juez.
El magistrado, el honorable Hugh Sterling, un hombre de rostro adusto y cabello canoso, entró con una solemnidad ensayada. Sus ojos, enmarcados por gafas de montura fina, escanearon la sala con una autoridad imperturbable, deteniéndose solo brevemente en María Elena, un parpadeo de segundos antes de pasar a Elena Vargas y Davies, a quienes saludó con un asentimiento casi imperceptible. La sala se sumió en un silencio tenso, solo roto por el crujido de los papeles al sentarse. El juez Sterling se ajustó las gafas. Señor Davies, señorita Vargas, ¿estamos listos para el procedimiento? Su voz era grave, impregnada de una autoridad incuestionable. Davies asintió, su voz llena de deferencia. Sí, su señoría. Solo hemos tenido una pequeña demora con la testigo. Se detuvo, su mirada volviendo a María Elena con un atisbo de irritación. El juez Sterling siguió su mirada, y sus ojos se posaron en María Elena una vez más, esta vez con un ligero fruncimiento de ceño. Ah, sí, la señora Rojas. Entiendo que hay cierta confusión respecto a su presencia. Sus palabras eran ambiguas, pero el subtexto era claro. ¿Qué hacía esta mujer aquí, sin la aparente credencial para el peso de este asunto? María Elena, sin embargo, no flaqueó. Su mente era un archivo de cada injusticia, cada obstáculo que había superado. Recordó su primer gran caso, donde se enfrentó a un sistema migratorio implacable, y cómo, con nada más que su astucia y su convicción, había logrado un cambio significativo. Había aprendido que el poder real no residía en el título o el traje, sino en la inquebrantable verdad de su propósito. Su calma era su respuesta más poderosa, un desafío silencioso a la percepción de ellos. El juez Sterling se inclinó ligeramente, su voz teñida de una impaciencia apenas velada. Señora Rojas, se nos ha informado que su testimonio podría ser tangencial al procedimiento principal. ¿Puede usted explicar por qué su declaración es de vital importancia y por qué no está siendo representada por un abogado en un asunto de esta envergadura? La pregunta era un ultimátum, una invitación a que se retirara discretamente. María Elena lo miró a los ojos, sin vacilar. Era el momento de la verdad, no de su revelación completa, sino de plantar la semilla de la duda. Su señoría, comenzó, su voz clara y resonante, sin un ápice de nerviosismo. Mi declaración es vital porque este caso, en su esencia, trata sobre el sesgo institucional, sobre cómo el sistema que usted representa tiende a desestimar a aquellos que no encajan en sus moldes. Y mi presencia aquí sin representación, su señoría, es precisamente para ilustrar ese punto. No busco el beneficio personal, sino la justicia de un principio. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Elena Vargas y Davies se miraron con una incredulidad evidente, sus cejas levantadas en un gesto de mofa contenida. ¿Cómo se atrevía esta mujer a darles una lección sobre el sistema a ellos que lo manejaban? El juez Sterling parpadeó, una chispa de sorpresa en sus ojos, pero se recuperó rápidamente. Entiendo su perspectiva, señora Rojas, pero la corte debe mantener el orden y la relevancia. ¿Cuál es su nombre completo y su ocupación para los registros? La pregunta era una formalidad, pero también una forma de encasillarla. María Elena sabía que este era el punto de no retorno. Los ojos de todos estaban fijos en ella, esperando la confirmación de su insignificancia. Pero el juego estaba a punto de cambiar. La ironía era palpable. Estaban a punto de recontextualizar la totalidad de su presencia. En ese instante de tensa calma, un oficial de la corte, un hombre corpulento que hasta ese momento había permanecido en una discreta esquina, se acercó al estrado del juez con una tableta en la mano. Su rostro mostraba una expresión inusual de urgencia, casi de pánico contenido. El juez Sterling, visiblemente irritado por la interrupción, hizo un gesto con la mano
para que se acercara. El oficial se inclinó y susurró algo al oído del juez, pasándole la tableta. La sala observaba, la atención general ahora concentrada en este pequeño pero significativo desvío. El juez Sterling tomó la tableta, sus ojos escudriñando la pantalla. La expresión en su rostro cambió. Primero, una leve confusión, luego, una incredulidad que se transformó rápidamente en un asombro gélido. Sus labios se separaron ligeramente, sus ojos se abrieron, y su mandíbula, normalmente tensa, se relajó por un instante, revelando una vulnerabilidad que nadie en la sala le había visto antes. Levantó la mirada de la tableta y sus ojos, que antes habían pasado por alto a María Elena, ahora se fijaron en ella con una intensidad que casi la hacía sentir expuesta. La sala, ajena al contenido de la tableta, sintió el cambio. Elena Vargas y Davis intercambiaron miradas de perplejidad, sin comprender la metamorfosis en el semblante del juez. María Elena, sin embargo, permanecía imperturbable, sus ojos firmes y serenos. Podía sentir el cambio en la dinámica de poder, la inversión que había estado esperando. La semilla de la duda se había convertido en un roble, y el árbol estaba a punto de caer. Era el momento de la recontextualización total. El aire se electrificó con la conciencia de una verdad inminente. El juez Sterling bajó la tableta. Su mano temblaba imperceptiblemente. Su voz, que momentos antes había sido severa y controlada, ahora era apenas un susurro, teñido de una incredulidad palpable. Señora, directora Rojas, pronunció, y el directora resonó en el silencio como un golpe de gong. Elena Vargas y Davis se quedaron petrificados, sus rostros palidecieron. La palabra directora se quedó suspendida en el aire, cargada de un peso inesperado. El juez Sterling se levantó lentamente de su asiento. Su postura, antes rígida de autoridad, ahora era la de alguien que había sido golpeado. Por favor, discúlpenos, este tribunal no estaba al tanto de su posición. Directora de Seguridad Nacional. La última frase fue casi un lamento, una confesión de su propia ceguera. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La risa de Elena Vargas se disipó, reemplazada por una mueca de horror. Davis se tambaleó, sus ojos fijos en María Elena, con una mezcla de pavor y vergüenza. La inversión de dinámicas de poder fue instantánea, brutal. María Elena, la mujer que había sido desestimada, la testigo tangencial, era ahora la figura de autoridad más poderosa en la sala. Ella no ofreció una sonrisa de triunfo, ni una mirada de desprecio. Simplemente mantuvo su compostura, su rostro sereno, permitiendo que la revelación hiciera su trabajo. Los ojos del juez se posaron en ella, una petición silenciosa de perdón, de comprensión. La ira contenida de María Elena no era personal, sino sistémica, y el momento de la vindicación había llegado no solo para ella, sino para el principio que representaba. El juez Sterling, con una voz que aún denotaba su shock, se aclaró la garganta. Directora Rojas, mis más sinceras disculpas. Por favor, permítanos rectificar. ¿Cómo podemos proceder de la manera más adecuada para usted? La deferencia en su tono era abrumadora, casi cómica, si la situación no fuera tan seria. Davis, pálido y con la frente perlada de sudor, se acercó, tratando de disculparse. Directora, de verdad es un error incomprensible. No tuvimos la información necesaria. María Elena levantó una mano, deteniéndolos a ambos con un gesto tranquilo. No se disculpen conmigo, dijo, su voz resonando con una autoridad que iba más allá de su título, tocando el corazón de la cuestión. Discúlpense con la persona que sientan la próxima vez en esta silla, con la mujer o el hombre que no parezca encajar en sus preconceptos, que no vista el traje adecuado o hable el acento que esperan. Este incidente no se trata de mi identidad,
sino de su ceguera ante la justicia real. Se trata de la presunción de que alguien tangencial es alguien insignificante, de la rapidez con la que se desestiman las voces que no se ajustan a un estereotipo. Sus palabras eran una bofetada emocional, una crítica sistémica implícita, que resonó en el silencio atónito de la sala. Elena Vargas se había encogido en su asiento, su rostro reflejando una profunda vergüenza. María Elena no buscaba humillarlos, sino despertarlos. Este no era un triunfo personal, sino una lección de humildad colectiva, un testimonio silencioso sobre los peligros de juzgar un libro por su portada. El silencio que siguió a las palabras de María Elena fue más elocuente que cualquier aplauso. El juez Sterling, Davis y Elena Vargas se quedaron en un estado de petrificación, asimilando la verdad cruda de su mensaje. No había triunfalismo en María Elena, solo una serena determinación. Se levantó lentamente de su silla, la misma silla donde había sido invisible, y se dirigió hacia la puerta sin prisas, pero con una autoridad innegable. Los pocos presentes en la sala la observaron con una mezcla de respeto, arrepentimiento y una recién descubierta admiración. El oficial de la corte, que antes la había ignorado, ahora abrió la puerta para ella con una reverencia casi militar. María Elena no dijo una palabra más, dejando que sus acciones y su mensaje resonaran en el aire. Sabía que la confrontación no siempre requería gritos o batallas. A veces la verdad pronunciada con calma y con el peso de la propia experiencia era suficiente para desmantelar la arrogancia. Dejó la sala de audiencias, pero la sombra de su presencia, de su integridad inquebrantable, permaneció, flotando sobre los estresados abogados y el avergonzado juez. Ellos habían aprendido una lección ese día, una que seguramente recordarían cada vez que se enfrentaran a alguien que no encajara en sus expectativas. La directora de Seguridad Nacional había estado allí, no para ejercer su poder, sino para recordarle al sistema la importancia de la humanidad y la humildad. Y en ese acto de empoderamiento silencioso, la verdadera justicia se había revelado. La sala se quedó con un eco de su verdad, una resonancia que quizás, solo quizás, provocaría un cambio más allá de sus paredes.